El Espíritu alumbre tu camino, te va a librar de muchas situaciones, así como nuestra hermana Carmen, así como el papá de nuestra hermana Karen, y así como lo ha hecho en muchos de nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a dejar lugar con la palabra. Nuestro hermano Luis Enrique hoy va que nos acompañe, ¿verdad? Ahora sí que en ese caminar de la palabra, ¿verdad? Y que el Señor lo use poderosamente. Adelante, hermano, Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Están felices? ¿Gozosos? ¿Bendecidos? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para entrar en la palabra, amén. Acompáñenme en oración. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, que es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre. Gracias, Dios mío, por tu infinita misericordia, Dios mío. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos un domingo más, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado, has tenido misericordia de nosotros, Padre Celestial. En esta hora, Dios mío, después de haberte alabado y glorificado, después, Padre Celestial, de haber entrado en esa comunión contigo, venimos, Padre, a poner este tiempo de palabra tuya en tus manos, Señor. Que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú tocando nuestros corazones. Que tu palabra entre hasta lo más profundo, Señor. Y Padre Celestial, sea plantando esa semilla, Dios mío, y dé su fruto, Padre. Gracias, Dios mío, porque quién soy yo, Padre, para que me permitas estar aquí, pero por tu misericordia, Señor, lo hacemos. Porque no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, Padre. Amén. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. El tema de esta tarde, hermanos, es: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Para eso quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Muchos ya se saben esta historia, pero Dios va a hablar algo nuevo hoy a nuestras vidas, amén. La palabra del Señor dice, la palabra que nunca vuelve vacía, siempre habla algo nuevo a nuestras vidas, amén. Dice Mateo 25, 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Este versículo es muy bonito, porque nos habla en solo un versículo de cómo un servidor, una persona que sirve, es fiel. Y cuando es fiel, el Señor lo ve. El Señor lo está viendo. Está viendo lo que hizo y reconoce que es fiel y dice: porque fuiste fiel en lo poco, ahora te llevaré a lo mucho. Y después de ahí le dice que esto provoca un agrado en su Señor, porque dice: entra en el gozo de tu Señor. El Señor estaba gozoso, estaba alegre de ver lo que había hecho su siervo fiel. Amén. Encierra muchísimo, muchísimo este versículo. Entonces, para entrar en esto, hermanos, quiero que reconozcamos y entremos con una actitud de agradecimiento en la palabra del Señor, reconociendo que Dios es fiel. Amén. La palabra del Señor nos habla que seamos fieles, pero Dios nos enseña esa fidelidad perfecta. Amén. Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Dios no nos falla. Dios bendice y actúa en nosotros, y ciertamente conforme a nuestra fidelidad también. Amén. Conforme a lo que nosotros seamos fieles, Dios obra, porque la fe mueve montañas, dice la palabra del Señor. Para poder tener fidelidad, tenemos que tener fe. Amén. Entonces, ¿qué es la fidelidad? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad significa que guarda fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza
depositada en Él. Eso es ser fiel. Guardar la fe, ser constantes en lo que estamos haciendo, cumplir con nuestras obligaciones. Eso es ser fiel. No defraudar la confianza que ha sido puesta en nosotros. Eso implica la fidelidad. No es solamente yo soy fiel y solamente creo en Dios. No, fidelidad va mucho más allá. Va mucho más allá porque la fidelidad abre ese agrado de Dios. La fidelidad provoca ese gozo del Señor, porque la fidelidad es mucho más que solamente estar aquí en la iglesia. La fidelidad es mucho más que decir yo creo en Dios. La fidelidad abarca muchísimas cosas, hermanos, que a veces nos olvidamos de hacer, que a veces nos olvidamos contemplar. A veces sí decimos yo soy fiel al Señor, pero no cumplimos con todos los mandamientos que Dios nos da. A veces decimos yo sí soy fiel, pero ¿cuántas veces defraudamos a Dios con nuestras actitudes? Defraudamos a Dios con nuestros pecados. Él confía en nosotros y nosotros le fallamos. ¿Cuántas veces nos pasa? Porque somos seres humanos que nos equivocamos. Pero cuando venimos al camino del Señor y empezamos a conocer a Dios, es importante que nosotros empecemos a trabajar la fidelidad de nuestras vidas. Hoy tenemos que empezar a ser fieles a Dios. Amén. Un buen cristiano, cuando es fiel, quiere decir que es digno de confianza. Es digno de confianza. Y esto yo creo que lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia, en nuestra familia, en la escuela, con nuestros compañeros, en el trabajo. Encontramos personas que podemos confiar en ellas. Pero también te das cuenta de las personas en que no puedes confiar. Te das cuenta de las personas en que ya no les puedes encargar nada porque no sabes si lo va a hacer o no. Te encuentras a las personas en las que a lo mejor no le puedes confiar una situación porque la va a divulgar. Pero encuentras personas que sí. Dios busca en nosotros encontrar esa confianza. Amén. Dios busca en que nosotros seamos capaces de ser confiables para Dios. Para que cuando venga Dios y te mande a hacer algo, te mande a cumplir, te mande a compartir algo, sepa Dios que tú lo vas a hacer. Amén. El ejemplo más grande, creo yo, que nos enseña la Biblia es el ejemplo de Job. Cuando dice que el enemigo va y dice, pues permítame tocar a Job y vas a ver si no, porque lo tienes con bien, por eso sí es un buen hijo, ¿no? Pero si me permites tocarlo, vas a ver. Y Dios, con toda la confianza, le dijo, ve, porque Dios sabía quién era Job. Dios sabía que podía confiar en Job y que a pesar de la circunstancia que iba a pasar, él no iba a renegar de Dios. Él iba a permanecer firme. Entonces, un cristiano que es fiel tiene que ser digno de confianza. Tiene que ser digno de confianza. Amén. Porque Dios sabe que ese siervo va a cumplir su voluntad. Cuando nosotros buscamos encontrar ganar esa confianza de Dios con nuestra vida, es para darle a entender a Dios que nosotros vamos a cumplir su voluntad. Amén. Eso es lo que marca la diferencia en los cristianos, cuando aprendemos a cumplir la voluntad de Dios. Porque muchas veces es fácil decir soy cristiano, es fácil publicar que soy cristiano, es fácil contar y todo, pero lo que Dios ve no es todo lo que andamos diciendo y publicando. Dios ve lo que hacemos. Amén. Dios ve, Dios se encarga de ver nuestros corazones y Él ve si nosotros verdaderamente vamos a cumplir su voluntad. Si nosotros vamos a ser capaces de llevar a cabo sus mandamientos en nuestra vida, si nosotros nos vamos a esforzar en tener una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, Dios es fiel. Dios busca que sus hijos sean fieles con Él también.
que podamos tener esa confianza. Amén. Para poder ser fiel nosotros como hijos de Dios, es necesario que nuestras obras sean manifiestas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó solamente a conocerlo y quedarnos sentados. Dios dice que la fe sin obras es muerta. Sí, para ser fiel, en este caso a Dios, tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer que existe, tenemos que creer que está con nosotros. Ya que le creemos, podemos serle fiel a Él. Pero una vez que somos fiel a Él, eso tiene que producir algo y tienen que ser obras. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a hacer obras. Por eso dice que las obras es para hacer tesoros en el cielo. Lo que hagamos aquí va a marcar en el cielo. Entonces, para que nosotros podamos demostrar esa fidelidad a nuestro Padre Celestial, tenemos que hacer obras. Tiene que ser manifiesto lo que hacemos aquí en la tierra para el reino de Dios. Amén. Un verdadero hijo de Dios, un hijo fiel para Dios, va a cumplir y obrar en lo que dice la palabra. ¿A qué nos llamó Dios? Dice la palabra del Señor: id y hacer discípulos. Dios nos encarga que compartamos la palabra. Ese es nuestro objetivo en esta tierra, compartir esa palabra para que no solamente nosotros nos salvemos, sino todas las demás personas. Porque dice la palabra del Señor que Dios quiere que todos seamos salvos. Todos. Por la gracia y la misericordia del Señor, nosotros ya estamos aquí. Nosotros ya hemos pasado esa etapa de que no conocíamos al Señor, pero hoy lo conocemos y estamos aprendiendo a ser fiel. Pero esa fidelidad va a producir que nosotros podamos también llevar a los demás. Que nosotros demos frutos. Amén. ¿Qué significa ser fiel? Amén. ¿Qué significa? Ser fiel no es agradar a los demás. Amén. Cuando uno es fiel a Dios, y dice la palabra del Señor: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese siervo fiel no es que esté buscando agradar a los demás con lo que hace. Ser fiel no es agradar a los demás, es agradar a Dios solamente. Sin importar si los demás te ven o no. Ahí es donde entra la fidelidad. Porque tú vas a ser fiel aunque nadie te vea y solamente te esté viendo Dios. Eso es ser fiel. No esperando que alguien más te vea para decir: no, ese hermano sí es fiel, ese hermano sí ora, ese hermano sí. No, la fidelidad no está relacionada con que los demás te vean. Es lo que Dios ve en tu corazón que estás haciendo. Es lo que Dios ve que estás cumpliendo. Amén. Con los pequeños detalles, Dios se da cuenta de tu fidelidad. Amén. Sin que nadie más se entere, sin que nadie más lo diga, sin que tú tengas que decirlo, Dios lo va a ver en tu corazón. Esa fidelidad. Eso es lo que busca Dios. Amén. Ser fiel no es ser más distinguido que los demás. Amén. Ser fiel no es ser más distinguido que los demás. No es darte a conocer que tú eres más fiel que los demás o que haces más que los demás. Tu fidelidad Dios la mide. Amén. Tu fidelidad, hay veces que pasa que a lo mejor en la iglesia vemos que hay hermanos que predican, hay hermanos que cantan, hay hermanos que a lo mejor están atendiendo la puerta, hay hermanos que nos ayudan a acomodar las sillas. Todos juegan un rol importante. Todos somos parte del mismo cuerpo. Y la fidelidad que tenga mi hermano que esté a lo mejor cuidando la puerta es la misma que yo puedo tener. Yo no voy a tener más fidelidad ni voy a hacer más que mi hermano. La fidelidad no se mide por lo que estamos haciendo o en la posición que estamos. La fidelidad la mide Dios en lo muy poco, porque de ahí te llevan los demás.
Amén. Por eso dice Dios, en lo poco, en lo que tú piensas que no es importante, en lo que tú piensas que no es válido, en lo que tú piensas que nadie te ve, Dios eso es lo que te está viendo. Amén. Porque no es el que tenga más, es en lo poquito Dios se va a dar cuenta. Amén. Si eres capaz de estar ahí en lo poquito, Dios va a ver tu fidelidad y te va a llevar a lo demás, a lo más grande. Amén. La fidelidad no se trata de cantidad. Amén. La fidelidad no se trata de cantidad. No se trata de cuánto puedo rendir yo y cuánto puede rendir mi hermano. De cuánto puedo dar yo, de cuánto puede dar mi hermano. Por ahí no va la fidelidad. Dios no se fija en la cantidad. Volvemos al mismo, Dios ve lo poquito. Dios no va viendo las cantidades. Y esto es para darnos cuenta que lo que a lo mejor pensamos que es muy poco lo que yo hago, que es muy poco lo que yo aporto, que es muy poco lo que yo entrego a Dios, en eso poquito, si tú eres fiel a Dios, con eso es suficiente para que Dios te bendiga, para que Dios sobre, para que Dios se mueva. Amén. Porque Dios ve eso, no ve las cantidades, no ve qué tanto tú puedes aportar, tú puedes dar de tiempo, de recursos, de tu vida. Dios, en lo poco que tú encuentras para dar y lo das de corazón, Dios se da cuenta. Amén. Amén. Gracias a Dios. Ser fiel no es hacer más que otros. Amén. No se trata de que tú piensas que porque haces más, tienes más fidelidad. No se trata de hacernos creer que porque yo hago más, mi fidelidad con Dios es mejor o más grande. Tenemos que aprender a vernos como hijos de Dios y hermanos de Dios, como parte de un mismo cuerpo. Todos tenemos una parte importante. Todos. Hasta el mismo cuerpo. En la mañana estábamos viendo una película con mi esposa y veíamos que esta persona era muy rica, una persona muy rica y muy capaz y muy inteligente, pero su cuerpo no tenía un daño en la columna y no se movía. Y esta persona pues ya no le encontraba sentido a la vida. Y decía, es verdad, en la parte del cuerpo. Porque parece que lo más importante es el cerebro, lo más importante son los ojos, que lo más importante es la boca, que lo más importante es el corazón, que solamente lo de aquí es importante. Cuando si te falta un pie o no te funciona un pie, por más que quieras o hagas, ya no avanza el cuerpo. Todos somos importantes, hermanos, todos. Y no se trata de quién haga más, ni de quién haga menos. Nuestra fidelidad con Dios tiene que ser de nuestro corazón completamente. Así sea muy poquito, que pensemos que no aportamos nada, que pensemos que no hacemos gran cosa, que a lo mejor pensamos que nadie nos ve. Esa fidelidad Dios la está viendo. Esa fidelidad Dios la está ahí apuntando y Dios se va a agradar de nosotros. Vamos a poder agradar el corazón de Dios con nuestra fidelidad. Amén. La palabra del Señor nos enseña una historia muy bonita conforme a la fidelidad. Y esa la vemos en la parábola de los talentos. Aquí mismo en el versículo que leímos en el 14, ahí la van a encontrar por si le quieren dar lectura y volver a leer en sus casas. Dice que este señor de la parábola viene y le entrega a uno de sus siervos 5 talentos, y otro le entrega 2 talentos, y otro le entrega 1 talento. Entonces, cuando se va y regresa, les pide cuentas de su talento. Y les dice, el talento era la moneda que usaban en aquel entonces. Entonces le dice al de 5, Señor, tú me diste 5, yo te regreso 10. Amén. El que le dio 2, Señor, tú me diste 2, pero yo te regreso 4. Amén. Y al que le dio 1, dice que no hizo nada y le regresó el mismo.
Entonces se enojó con este siervo, porque dice, ¿cómo es posible que todos me entregaron más y tú no? Y le quitó su talento y se lo dio al que más le había dado. Amén. Y esta historia está muy, muy interesante. Porque, para empezar, el Señor se alegró con el que le regresó 10, como también con el que le regresó 4. Amén. No hubo diferencia ahí. Dios no nos va a dar más de lo que podamos llevar, de lo que podamos manejar, de lo que podamos soportar. Pero con eso que nos dé conforme a nuestra medida, espera que nosotros seamos fieles y multipliquemos. Amén. Con un poquito. A lo mejor hablando de cuestiones del servicio, y volvemos a lo mismo, a lo mejor pensamos que lo que yo hago parece poco, pero no, si tú eso que estás haciendo lo haces para el Señor, lo haces fielmente al Señor y estás multiplicando ese talento, Dios lo ve tan grande como el que va y predica a multitudes. Amén. Porque para Dios ve los corazones. Dios ve los corazones. Y Dios nos va a dar mucho más de lo que podamos llevar. Amén. Con el que no hizo nada. Y yo pensaba en este no hizo nada, pues le regresó lo mismo, ¿no? O sea, ni ganó ni perdió. Entonces, ¿por qué se enojó? Y yo pensaba y digo, esto nos habla un poco conforme a nuestra vida, hermanos. Porque yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado muchas cosas. Muchas cosas. Y hablando espiritualmente, hablando de sanidad, hablando de milagros, hablando económicamente, hablando de que Dios nos ha sustentado, Dios nos ha dado muchísimas cosas. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado a todos muchísimo. Pero lo que tenemos todos en común y que nos ha dado el Señor es la vida. Amén. Todos tenemos la vida. Y yo preguntaba, ¿será que en el cielo, cuando estemos allá, Dios diga, ¿qué hiciste con tu vida que te di? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Cuánto vamos a regresar de una vida entera que nos ha dado el Señor? ¿Cuánto vamos a multiplicar? ¿Cuánto vamos a hacer? Porque dice la palabra del Señor con este siervo fiel, que le dijo el Señor, que se alegró, dijo, pásale al gozo de tu Señor, porque has sido fiel en lo poquito. A lo mejor pensamos que nuestra vida es poco, a lo mejor pensamos que, si voy o no voy a la iglesia ni cuenta se dan o algo, si hago o no hago, a lo mejor ni cuenta se dan, si recojo o no recojo, ni cuenta se dan. Pero Dios es el que está viendo todo. Dios es el que está apuntando esa fidelidad. Por eso decía que la fidelidad no se trata de quién te vea, hermanos. La fidelidad se trata de agradar a Dios, de cumplir sus mandamientos. Entonces yo decía, esta persona recibe un talento y no regresa nada. ¿Qué vamos a regresar nosotros de nuestra vida? ¿Qué tesoros vamos a hacer allá en el cielo? Como dice la palabra. La Biblia nos enseña de muchos personajes que fueron fieles en toda su vida, a pesar de las circunstancias. Y meditaba en esto y veía la historia de David. La historia de David es una historia muy bonita que nos enseña muchísimo. Por donde queramos le podemos encontrar. Pero yo pensaba en la historia de David y decía, es verdad, porque David recibe una promesa de dónde iba a ser llevado. Iba a ser rey. Yo creo que nunca ahí donde estaba pastoreando sus ovejas se imaginó lo que Dios iba a poder hacer con él. Nunca se imaginó. Cuando iban a ungir al rey, ni siquiera su papá lo tomó en cuenta. Lo dejó allá que se cuidara las ovejas mientras buscaban a alguno de sus hermanos para ser ungido. Pero esa promesa que recibe David conlleva un proceso, un tiempo, un lapso en el que él tenía que demostrar su fidelidad.
que si David no hubiera demostrado su fidelidad en ese proceso, no hubiera llegado a ser rey. ¿Por qué? Porque en ese proceso tuvo pruebas y luchas. Pero por la fidelidad a Dios se mantuvo ahí. Amén. Nosotros tenemos pruebas y luchas también, pero en esas pruebas y luchas es una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Es una oportunidad para decir: Señor, yo he estado contigo en las buenas, cuando me has bendecido, cuando me has dado, cuando más he tenido y no he necesitado nada, yo he estado contigo. Pero también ahora que necesito, ahora que no tengo, ahora que me falta, aquí voy a estar contigo. Ahora que estoy sufriendo, ahora que estoy padeciendo, ahora que tengo enfermedad, aquí voy a estar contigo. Amén. Pase lo que pase, aquí voy a estar. Y aquí entra algo muy bonito que yo meditaba y decía: nosotros la fidelidad que tenemos que tener a Dios no es mirando alcanzar algo más grande o buscando algo más. Ciertamente Dios se agrada y dice: te voy a bendecir y te voy a llevar acá, pero nuestra fidelidad no va mirando hacia allá. Nuestra fidelidad es agradar a Dios sin que nadie lo vea, sin que nadie se interponga entre mi fidelidad con Dios, y Dios se encarga de lo demás. Amén. Decía Job: desnudo salí del vientre de mi madre. Amén. La fidelidad de Dios tenemos que demostrarla en todo el proceso en el que estemos, en todos los procesos, en toda la enfermedad, en toda la escasez, en toda la hambre. Tenemos que tener esa fidelidad a nuestro Padre Celestial. Eso va a hacer que Dios obre, que Dios mueva y que Dios se glorifique en nosotros. Y si el día de hoy a lo mejor no hemos tenido la fidelidad que Dios espera, y aún así hemos recibido su misericordia y sus bendiciones, hermanos, es momento de empezar a mostrar esa verdadera fidelidad que podemos dar a Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios va a cumplir todas sus promesas. Dios va a glorificarse en cada uno de nosotros, y bien lo dice su palabra cuando hablaba de unas ofrendas, y decía Dios: traedme ahorita todo y pruébenme y van a ver si no voy a derramar las bendiciones. Hermanos, de verdad Dios es un Dios maravilloso, y yo creo que hoy en día tenemos tanto que agradecer, tanto que dar por esa fidelidad que ha mostrado hacia nosotros, que es momento de empezar a ver nuestra vida y empezar a mostrar esa fidelidad también a Dios. Empezar a mostrarle que aquí en la 2 de octubre puede encontrar hijos confiables, hijos que van a hacer su voluntad, hijos que no le van a fallar. Amén. Y que se van a esmerar. Y ciertamente eso no quiere decir que vamos a ser perfectos y que no nos vamos a equivocar, porque la palabra del Señor nos enseña que aún David, que tenía el corazón conforme a Dios, él falló, pero tenía una diferencia, que él se arrepentía en lo más profundo de su corazón y se levantaba de donde había caído. Y así se cayó y se levantó y nunca se quedó en el camino. Su fidelidad a Dios fue a pesar de todas las circunstancias que llegaron a su vida. Hermanos, hemos vivido tiempos buenos, hemos vivido tiempos no tan buenos, hemos pasado situaciones difíciles, todos hemos estado sufriendo y padeciendo, pero Dios nos tiene aquí. Amén. Dios aquí tiene el talento que nos ha dado, que es nuestra vida, que le pertenece hoy a Dios. Amén. Y mientras estemos aquí, hermanos, tenemos una oportunidad más de demostrar esa fidelidad. Amén. Para que el día de mañana, como empezaba mi papá con la introducción, no nos vayamos allá abajo, sino al contrario, estemos allá arriba. Porque digan: Señor, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en la pequeña vida que te di en la tierra fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, en la eternidad.
pásale al gozo tu Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Dios es fiel. Amén. Y Dios no nos va a dejar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Quiero que en esta hora cada uno de nosotros entremos delante de la presencia del Señor, pidiendo perdón si a lo mejor no hemos tenido la fidelidad que deberíamos demostrarle a Dios, pidiendo perdón y pidiendo a nuestro Padre que nos ayude a que el día de hoy vamos a cambiar eso, a que el día de hoy va a poder gozarse de sus hijos, que estamos aquí siendo fieles a pesar de todo. Amén. Vamos orando, hermanos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Padre. Gracias, Dios mío, porque nos has dado la oportunidad, Dios mío, de estar aquí, Padre. Has tenido, Padre Celestial, en bien, Padre Celestial, darnos la vida, Señor. Darnos la oportunidad, Padre Celestial, de demostrarte que podemos ser hijos fieles, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, si hasta el momento no hemos sido esos hijos fieles que esperas, Padre. Perdónanos, Padre, si nos habíamos equivocado, Padre, y no sabíamos, Padre Celestial, lo que tú esperabas de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, si, Padre Celestial, habíamos tenido en poco, Padre, lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Perdónanos, Padre, si no estábamos, Padre, multiplicando este talento que nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si teníamos, Padre Celestial, un Padre Celestial diseño equivocado de lo que era la fidelidad, Padre Celestial. Hoy queremos, Padre Celestial, aprender a ser fieles, aprender a ser hijos en los que tú puedes confiar, Señor, en los que tú puedes usar, Señor, en los que tú puedes, Padre Celestial, mostrar al mundo, Padre, tu palabra, tu misericordia, tus milagros, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y déjanos ver, Padre Celestial, cómo podemos agradarte, Padre Celestial, cómo podemos ser fieles hijos tuyos, Señor, en los que tú puedas confiar, Señor. Queremos, Padre, entrar al gozo de nuestro Señor. Queremos, Padre Celestial, ser aprobados por ti, Señor. Queremos, Padre Celestial, que tú te agrades de nuestra vida, Señor. Queremos, Padre, ser fieles aún haciendo muy poco, en la escasez, en la hambre, en la pobreza, Padre. Queremos ser fieles, Padre, a pesar de todo, Señor. Solo fieles a ti, Padre, porque solo te necesitamos a ti, Señor. Sabemos que tú te vas a encargar de todas las demás cosas, Padre Celestial. Sabemos que tú vas a suplir, que tú vas, Padre Celestial, a glorificarte, Padre. Queremos, Señor, demostrarte, Padre, que te amamos, que creemos en ti, Padre, y que nuestras obras van a reflejar, Padre Celestial, lo que has hecho en nosotros, Padre. Dios mío, que vamos a hacer esos tesoros en el cielo, Padre Celestial, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra manera de vivir, Padre Celestial. Nuestra vida tiene que hablar, Padre Celestial, de esa fidelidad que te tenemos, Señor. Nuestra vida, Padre, va a demostrar, Dios mío, que en lo poco vamos a ser fieles, Señor. No buscando algo más grande, Padre, sino solo buscando tu gozo y tu agrado, Padre, y tu aprobación, Dios mío. Obra, Padre, cada una de nuestras vidas, Señor. Obra, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Dios mío, a ser esos hijos que buscas, Padre. A ser esos hijos conforme a tu corazón, Padre, que cumplen tus mandamientos, Señor. Esos hijos, Señor, que están listos, Padre, para toda buena obra, Señor.
Ayúdanos, Padre Celestial, porque te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú has sido bueno a pesar de todas las circunstancias, Señor. Tus misericordias, Padre Celestial, tus bendiciones han estado con nosotros, Señor, sin que las merezcamos, Padre Celestial. Sin que nosotros, Padre, no podamos ganar nada, Dios mío. Tú has sido fiel con nosotros, Padre. Tú nos has librado, tú nos has curado, Padre. Tú nos has sanado, Señor. Tú, Padre Celestial, has sido fiel con nosotros, Padre. Tú sigues cumpliendo tus promesas, Padre Celestial. Tú te sigues moviendo, Padre, en medio de nosotros, Señor. Tú eres fiel y no fallas, Padre. Padre, queremos empezar, Dios mío, a retribuir esa fidelidad que nos has mostrado, Señor. Queremos ser hijos fieles, Padre Celestial. Queremos ser hijos, Padre, los que tú puedes confiar, Señor. Queremos, Padre Celestial, que nuestra vida, Dios mío, sea agradable, Padre, delante de tus ojos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagar, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos más que nunca, Señor. Hoy queremos cambiar, Padre. Hoy venimos delante de ti, Padre Celestial, para que nuestra vida, Dios mío, vaya cambiando, Padre, para bien, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No tenemos con qué pagarte tanto, Señor. No nos alcanzan los recursos, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la vida para pagarte tanto, Señor, para devolver tanto de lo que has hecho por nosotros, Padre. Pero en esta hora te entrego mi fidelidad, Padre Celestial. En esta hora mi fidelidad es tuya, Padre Celestial. En las buenas, en las malas, en lo que venga, yo voy a seguir confiando y creyendo en ti, Padre. A pesar de todo, Dios mío, y hasta el último minuto, hasta el último segundo, Padre Celestial, mi fidelidad va a estar contigo, Señor. Voy a ser ese siervo fiel, Padre Celestial, que te agrade, Señor. Voy a ser ese siervo fiel, Padre, que va a multiplicar esos talentos, Señor. Para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tú sigues obrando en nosotros, Padre. Tú sigues estando, Padre, con nosotros, Dios mío. Tus promesas, Padre, sé que las vas a cumplir. Tus promesas, sé, Padre, que se van a realizar en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Tu Padre, te vas a glorificar, Dios mío. Dice tu palabra, probadme ahora y verán si no, Padre Celestial, derramo de las bendiciones de lo alto, Señor. Queremos agradarte, Padre Celestial. Queremos que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos, Señor. Queremos, Padre Celestial, ser estos siervos tuyos aprobados. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, Padre, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, mi alma te glorifica, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por tanto. Has sido fiel con nosotros, Padre Celestial. Sabemos que seguirás siendo fiel, Padre Celestial. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre que se arrepienta, Padre Celestial. Sabemos que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre Celestial. Sabemos que tus misericordias van a ser nuevas cada mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, Padre Celestial. Toma mi vida, Padre Celestial, en tus manos, Señor.
Haz con ella, Padre celestial, conforme a tu voluntad, Padre celestial. Tu voluntad es buena y agradable, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tanto, Padre celestial. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Padre. Todo el tiempo tú eres bueno, Señor. Todo el tiempo has sido bueno y seguirás siendo bueno con nosotros, Señor. Yo lo creo, Padre. Yo lo creo, Señor. Porque yo creo, Padre celestial, en ti. Mi fe está puesta en ti, Señor. Y nadie ni nada va a venir a mover mi fe, Padre celestial, que es para ti, Señor. Solo en ti, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tu misericordia es buena para nosotros. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, Padre celestial. Gloria, Padre celestial. Gracias, Señor. La gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Padre. Gracias, Padre. Te alabo. Y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dan una ofrenda de aplausos a Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, por la ofrenda en esta hora. Amén.